video. Denle like y compártanlo con sus amigos. Caso: las criaturas de Old Saybrook. Este caso fue registrado en 1957, en el cual se vieron seres que llevaban una especie de núcleo de energía rojiza. La maestra retirada Mary M. Starr pensó que no podían tener más de 1 metro de altura, basándose en su pequeño ovni. Fue investigado por el ex vicedirector y actual consultor del Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos NICAP, Richard Hall, el 15 de diciembre de 1957. Una residente de Old Saybrook, Connecticut, la señora Mary Starr, ex profesora y graduada de la Universidad de Yale, estaba sola en casa y decidió irse a la cama temprano. Entre las 2 y las 3 de la mañana, fue despertada por una luz brillante entrando en su habitación. Miró por la ventana al patio trasero y vio lo que inicialmente pensó que era un accidente de avión. Pero cuando miró más de cerca, vio que era un objeto brillante con forma de cigarro, con clavijas cuadradas, y por dentro alcanzó a ver gente. El objeto colgaba estacionario a unos 3 metros del edificio, entre la casa y el granero, a una altura de 1,5 metros del suelo. Su longitud era de 6 a 9 metros. Era gris oscuro o negro. No tenía alas, ni cola, ni partes sobresalientes. A través del mirador iluminado, la señora Starr pudo ver 2 figuras moviéndose, una hacia la otra. Vio que el objeto estaba tan angosto que la gente no podía tener más de 1 metro de altura. Según ella, los tripulantes levantaron las manos, que no eran manos visibles. Las criaturas iban vestidas con una especie de chaquetas elásticas y sus cabezas eran extrañadamente cuadradas o rectangulares, de color rojizo naranja, con una bombilla roja brillante en el medio. La mujer pensó que esto era una especie de casco. Los cuerpos inferiores no eran visibles. No se pueden ver sillas o instrumentos dentro del objeto desconocido. Una tercera criatura apareció de algún lugar a la izquierda. La señora se apoyó en la ventana para tener una mejor vista, pero luego las luces se apagaron. El cuerpo del objeto se iluminó aún más y apareció en la parte superior una antena de unos 15 centímetros, la cual tembló y brilló. El ovni se elevó, hizo una ola, sobrevolando los contornos del desfiladero ubicado cerca de la casa. Luego se inclinó abruptamente y desapareció a una velocidad increíble en completo silencio en el cielo. Como la mayoría de las casas vecinas estaban vacías en esta época del año, la señora Starr fue la única testigo del extraño incidente. Sin embargo, unas semanas antes de eso se habló de algunos objetos en el distrito.